Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con un doctor en filosofía, escritor argentino, que vino a Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, a un seminario, Introducción al Justicialismo, Teoría y Práctica, organizado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida, Isla del Atlántico Sur, Sí. y el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Vamos a hablar con el doctor Alberto Buela. Hola, doctor Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luciano? Muy bien, contento de que me vengan a hacer un reportaje a Ushuaia, que es una provincia que yo tengo muy cerca de mi corazón porque cuando me casé vine a trabajar al sur, a Comodoro y a Gallegos por la Universidad Nacional San Juan Bosco. Y después fui el primer profesor contratado en el año 72. Y hoy me acaba de llevar mi amigo Franco Gergo a la hostería Alacush, donde fui con mi mujer recién embarazada. En ese año pasamos un día, más plata no teníamos, y nos fuimos caminando hasta la bahía de la Patalla. No había nada, no había ninguna cosa, ningún gendarme, nada. Está como a 4 kilómetros. Así que estoy muy, muy contento porque vi, medio siglo después, que había habido cambios, pero no tantos, y que siempre tenía esa hermosura ancestral la bahía de la Patalla. Así que estoy muy contento. Bueno, nosotros estamos muy contentos acá, todos los fueguinos, que nos gusta un poco que nos visiten personalidades como usted, que se dedican al pensamiento patriótico, a la filosofía principalmente. Usted es un especialista en algo que es la metapolítica. Sí. ¿Qué es la metapolítica? Bueno. ¿Qué es la política? Con los años me fui dando cuenta, 50 años que hago filosofía, enseño, en fin, investigo, que nosotros los que hacemos filosofía, al lado de los políticos, hacemos el papel de papanatas. Nos llaman para hablar, pero nos tienen como un jarrón chino. Nos llaman para hablar y después lo ponen en una esquina y dicen, mira, yo lo tengo abuela, que es filósofo, míralo ahí en la esquina, jarrón chino, pero no nos escuchan. Después con los años, con amigos, fuimos sacando unas revistas y lentamente nos fuimos dando cuenta que existe un cúmulo de grandes categorías de pensamiento, la idea de progreso, la idea de derechos humanos, la idea de consenso, la idea de crisis, la idea de pueblo suelto, en fin, una cantidad de ideas que condicionan la decisión de los políticos. Por ejemplo, la idea de progreso. Los políticos, nosotros progresamos, nosotros somos progresistas, nosotros queremos el progreso de la sociedad, no hay ningún tipo, queremos el cambio. Acuérdense de Macri, el cambio, Macri quería el cambio. La Reta, todos los bacanes de Buenos Aires. Mira, pues qué bien. ¿Y quién va a estar en contra del cambio? Nadie. ¿Quién va a estar en contra del progreso? Nadie. Ninguna persona puede estar. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la sana idea de progreso, que para los griegos era el paso de lo peor a lo mejor. Mira qué fácil que es filosofía, hay que saber definir. El paso de lo peor a lo mejor, eso es el progreso. Lo cambiaron por progresismo, estar arriba de la cresta de la ola, en todo lo que se dice. Siempre se dice eso y un poco más. Entonces, nosotros lo que queremos es la inclusión. Bueno, comencemos primero por hablar de todos, todas y todes. La vamos incluyendo. Con lo cual no incluimos a nadie, porque seguimos siendo todos. Pero también podemos ser todas y todes. Y así con una cantidad de términos. Y así con los mismos derechos. Bueno, nosotros tenemos antes el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, que eran los derechos sociales, el derecho a la vivienda. Bueno, ahora tenemos más derechos, los derechos subjetivos. Tengo derecho a ¿qué? Autopercibirme como mono,
¿no? Me autopercibo como mono. O me autopercibo como un hombre de 15 años, y tengo 70 y pico, pero hoy salió el caso de uno que se autopercibe, que tiene 48 años, se apercibe como un hombre de 65. O uno de los narcotraficantes que está en Rosario, que está encerrado y ahora se autopercibe mujer y lo van a pasar al penal de las mujeres y después las deja embarazadas. Entonces, este cúmulo de ideas, de grandes ideas, condiciona la decisión de los políticos, porque ellos en general son la gente que hace política, es gente que huye de las bibliotecas. Ve una biblioteca y rápidamente huye. Las bibliotecas le hacen bullying, a ellos le hacen bullying. Entonces, tenés ideas, por ejemplo, como consenso. Entonces, el consenso, ¿cómo? Yo trabajé, incluso en mi época, trabajé en las mesas, me invitaron a las mesas de consenso, en la época de Duhalde. Entonces venían los de la iglesia, venían los curas, los obispos, no, la mesa de consenso, tenemos que consensuar, bueno, acá no, venía el partido, tenemos que consensuar, bueno, pero ¿sobre qué vamos a consensuar? Sobre algo que ya se tomó antes. Es decir, las mesas de consenso no son otra cosa que consensuar sobre una decisión que se tomó antes. ¿Por qué? Porque esa es la trampa del consenso. Las mesas de consenso, el consenso en general, ¿de dónde tiene que nacer? Nace del disenso. Si el consenso no nace del disenso, el consenso es un falso consenso, es una parodia. Eso. Los derechos humanos, que es una especie de religión cívica, ¿quién está en contra de ellos? ¿Puede haber alguna persona normal que esté en contra? No. ¿Y cuáles son los derechos? Los derechos humanos de la humanidad. Entonces ahí ya empezamos. ¿Y qué es la humanidad? Es un universal vacío. La humanidad no existe, porque no tiene manos ni pies, existen los hombres. Decía Miguel de Unamuno, no me hablen de humanidad, dice, que no tiene manos ni pies. Háblenme del hombre concreto. Miguel de Unamuno en 1910. Proudhon, el socialista, decía, le digo porque todas estas ideas fueron criticadas, te estoy hablando de antecedentes, dice Proudhon, cada vez que escucho humanidad, sé que quieren engañar. ¿No viste que hay mucha gente que se muere y dice, maestros en humanidad? Es una burla, es una tomada de pelo. Entonces, la metapolítica estudia esas categorías. Entonces, al estudiar esas categorías se transforma en una disciplina contestataria, porque va desarmando el sistema categoría. Lo mismo con la idea y entonces va proponiendo otras ideas. Es cierto, está muy bien los derechos humanos, pero primero están los derechos de los pueblos. Esto es lo más importante, porque los pueblos tienen distintos derechos. No somos todos una humanidad, somos muchas humanidades, porque somos varias ecúmenes culturales. El mundo no es un universo, el mundo es un pluriverso. Y este pluriverso tiene grandes expresiones que son las ecúmenes. ¿Qué es una ecúmene? Oikia quiere decir en griego casa, y nomos quiere decir ley, la ley de la casa. Son grandes espacios de tierra habitada que son casas que tienen ciertas normas, ciertas pautas. Entonces, ¿cuáles son esas ecúmenes? Por ejemplo, nosotros formamos parte de la ecúmene iberoamericana. ¿Por qué? Porque tenemos la misma lengua, más o menos la misma religión, más o menos la misma costumbre, más o menos los mismos hábitos, más o menos el mismo vestido, más o menos todo, no todo homogéneo, pero tampoco tan diferente. Y esa ecúmene es diferente de la anglosajona, porque por más que los jóvenes tomen la expresión en inglés y se vistan como norteamericanos, eso, bueno, pero no es lo mismo. Y después está la ecúmene, arábiga,
o la ecúmene china o oriental. Hay 6 o 7 grandes ecúmenes. Entonces, la pluralidad del mundo se da ahí. Y esta pluralidad del mundo hace que nosotros, explicar a los políticos, rechazar el mundo como un universo. Como el proyecto este de globalización, que seamos todos unos. Que todos los países sean democráticos. No puede ser. Todos los países la democracia liberal. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la imposición. No todos los países son felices con la democracia liberal. Tienen otro sistema de gobierno. Hay países que tienen monarquías y les va bien. Hay países que tienen repúblicas y les va bien. Hay países que tienen aristocracias y les va bien. Hay países que tienen cooperativas y les va bien. Pero claro, sobre todo en Occidente, hemos comprado esa receta. Nuestros políticos. Entonces, la metapolítica hace ese tipo de estudio. Un estudio que puede ser sociológico, puede ser filosófico, puede ser histórico, puede ser lingüístico. Todo el tema de la alienación lingüística, la alienación cultural. ¿Y cómo impacta la metapolítica en el trazado de la política real, la verdad? Y traza, por ejemplo, yo no estoy con Milei, pero Milei es un ejemplo claro de cómo impacta la metapolítica en el relato político. Milei, ¿qué hizo? Se opuso a la Agenda 2030. Eso es un signo de tratar de zafar del condicionamiento político internacional, porque la Agenda 2030 la propuso las Naciones Unidas. Y Milei dijo, no creo en la Agenda 2030, es una gran mentira. ¿Estamos? Claro. Milei. Pero claro, estamos hablando de un hombre que es preferible no hablar, porque no sabemos si está en su sano juicio, si no está en su sano juicio, si habla con los perros, si habla con la hermana, no sabemos, ¿no? A mí se me hace muy difícil hablar de Milei. Pero te pongo un caso como alguien, de golpe y porrazo, rompe algo que forma parte del pensamiento político único, la Agenda 2030. Desde una óptica, ¿por qué? Porque la metapolítica va en contra de la criptopolítica. Entonces Milei, que no hace criptopolítica, porque lo de él es todo evidente, porque no tiene miedo. Es un hombre que no tiene miedo, no teme. Entonces puede decir que es judío porque va a ver una cosa que va a ver a un rabino norteamericano. Después puede decir que es católico porque lo va a ver al Papa. Y después puede decir que es protestante y después dirá que es maometano o lo que sea. Porque es absolutamente insustancial. Es un puro accidente. Claro. ¿Me explico? Entonces, al no tener ningún reparo de conciencia, al no tener nada, hace cosas que una persona normal no hace. Porque tiene pruritos de conciencia, tiene ciertas reservas de conciencia. ¿Me explico? Sí. Entonces la metapolítica quiere que de alguna manera el político rompa con todas aquellas categorías que lo están condicionando y haciéndolo pensar de una manera determinada. Yo vine acá por mi amigo Franco Gergo, que dicta él hace 20 años, 30, que está tratando de introducir la teoría del peronismo en la currícula universitaria, que es más o menos como mear en un frasquito, sin mojarse la mano. Es muy difícil, pero se puede hacer, practicando se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que le explicaba yo ayer a los muchachos? Miren, muchachos, hay algo que el peronismo tiene de original en el punto de vista teórico. No dejemos de lado los peronistas, no, eso no. Yo no tengo nada que ver, nada, de eso nada. Como desde el punto de vista simplemente teórico. El Estado. ¿Qué dice Perón del Estado? Es un órgano todo de ejecución. ¿Cómo un órgano? El Estado un órgano.
¿De dónde lo sacas? No, ¿cómo no era fascista el peronismo? Para el fascismo el Estado es todo, el Stato fine, no el Stato meso, el Estado es todo. El Estado es una especie de Dio mortale, te lo digo en italiano, de Dios mortal. El Estado para Hegel era el espíritu. Pero este dice que es un órgano, simplemente órgano en griego que dice un instrumento. Un instrumento de que. Pero entonces el Estado no existe. ¿Estamos? Por ejemplo, para poner el ejemplo de este presidente que tenemos. Fuera, va sacando los ministerios. Yo te pregunto a vos, si había 22 ministerios, ahora hay 8, ¿qué pasó con el Estado? Quedaron 8 ministerios. ¿Cuántas direcciones? Y si se le ocurre un día sacar todos los ministerios y todas las direcciones, ¿qué pasa con él? ¿Dónde existe el Estado? No existe más. Entonces el Estado no tiene un ser en sí mismo. ¿Puede desaparecer el Estado? No. Si el Estado es una idea moderna. El Estado se creó como una instancia neutra entre las peleas entre los protestantes y los católicos. El Estado puede desaparecer tranquilamente. Desapareció Esparta. Esparta no va a desaparecer el Estado. El Estado puede desaparecer. El mundo vivió sin Estado hasta el siglo XVI. El primer Estado es España. Antes no había Estado. ¿Me explico? Pero claro, todo el Estado ¿qué? El Estado es un instrumento que tiene que andar bien. Y si anda mal, bórralo. Es lo que va a hacer Milei. Va a dejar sin Estado. Por eso ahora está vendiendo el INTA, después va a vender la hostería de la CUS, que estuve yo, pobrecita, la va a vender, va a poner un parking o una cosa para tirar, para pescar en el lago. Es decir, la metapolítica va a desmitificar la política como criptopolítica, como política oculta, como política de negociación, política de los lobbies, política de los grupos concentrados, política de los tipos que están ocultos que nadie los vota. ¿Quién votó a von Leyen de la Comunidad Europea? Nadie. Y a Claude no sé cuánto, el vecino de ella, nadie lo votó. Y son los tipos que manejan Europa. No la manejan los presidentes, la maneja la señora que no la votó nadie. Por eso, una señora inteligente como Meloni dice, no, pero yo soy primer ministro italiano, esta señora tiene más poder que yo. ¿Con qué? Si a esta nadie la votó. ¿Me explico? El mundo está hecho de forma tal que hay una cantidad de gente que toma decisiones sobre las cuales los pueblos no participan. Es el condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? Es lo que sufre nuestra conciencia. Nosotros tenemos una conciencia condicionada, no somos libres. Ni vos, ni yo, no somos libres nosotros. Nosotros somos relativamente libres. No somos libres. Y si pensás un poco, prácticamente nosotros no sabemos lo que es la libertad. ¿Y el Estado no hace como una especie de protección entre esos poderes fácticos reales y el abuso de ese poder fáctico real? Pero los Estados son manejados por los poderes indirectos. ¿Qué puede hacer un Estado? ¿Qué puede hacer el Estado argentino ahora, total y absolutamente desmantelado, burocratizado, inútil, corrupto en todos lados? Ahora acaba Milei de nombrar a Elstein, a Eduardo Elstein, que es el gran comprador de bienes del Estado, el zorro en el gallinero, lo puso como administrador de los bienes del Estado, va a vender todo. ¿Y a quién se lo va a vender? A los amigos de él. ¿Estamos? Eduardo Elstein le va a vender las propiedades del Estado y las van a comprar los amigos de él. No es el Estado es una instancia utilizada. Es utilizada ¿por quién? Por los gobiernos de turno. Y usted comentaba acá que vino a dar
un seminario que tiene Sí. que ver con la doctrina peronista. ¿Cuál es la solución peronista ante a este panorama que usted avisora? Y bueno, eso es la reconstrucción de la sociedad. No podemos reemplazar este Estado creando un partido político nuevo. No podemos reemplazar este Estado diciendo que vamos a recuperar el peronismo, si no lo podemos recuperar. Si ya el peronismo ya lo ocupó Cristina Kirchner como presidenta, tampoco podemos. Es decir, no podemos recuperar el peronismo por sí mismo. No podemos recuperar el Estado creando un nuevo partido porque forma parte de lo mismo. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir? Tenemos que partir de la comunidad. Tenemos que empezar de abajo arriba. Es un poco la tarea que hace Franco Gergo. De abajo arriba. No hay otra posibilidad. No hay otra. Hay que embarajar y dar de nuevo. No hay otra posibilidad. Todo lo que se haga. Hoy me acabo de enterar que acaba de crearse un partido político para el movimiento obrero. Partido político crearon un Barrio Nuevo y 50, 60... ¿Por qué? Porque nos los dejan entrar en el partido político. Entonces crearon uno nuevo. No va a arreglar nada. Es el mismo perro con distinto collar. Acá hay que trabajar sobre la comunidad. Mira lo que te digo, no digo sociedad, Sí, sobre la comunidad. ¿Qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Muy bien. La sociedad se maneja por contrato. El corazón de la sociedad, dice Marx, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que es un gran escrito, Tampoco soy marxista, ¿no? Si hablo de Milley, no es porque sea mileísta. Si hablo de Marx, no es porque sea marxista, sino porque estoy citando cosas que son verdades de apuño. Dice, el corazón de la sociedad es el negocio. Nec otium, no ocio. ¿Y cuál es cómo hago negocio? A través del contrato. La sociedad esta que vivimos, cuando uno se casa, hace un contrato. Antes se casaba por la iglesia y era un sacramento, como ahora está todo desacralizado, nadie cree que sea un sacramento. Entonces Icardi se casa con Guandanara, hacen un contrato y después se termina el casamiento, esto es para vos, esto es para vos, está todo arreglado. ¿Me entendés? Hay un contrato. Claro. En cambio, en la comunidad, ¿qué hay? Hay valores. Vos, por ejemplo, que sos fueguino, que no debe haber mucho, como vos no debe haber mucho. Vos te encontrás y caminás por Ushuaia, bien, con tus amigos. Hola, ¿qué hacés? ¿Cómo te dicen todo el Colorado? ¿Vos sos el hijo del Colorado? Sí, mirá. Bueno, mi hermano, yo tengo mi nombre. Yo soy el hijo del Colorado, me tenés repodrido. Mi viejo se llama otra. Bueno, pero vos sos el hijo... ¿Y qué vas a hacer? Porque formás parte de la comunidad. Y entonces tenés valores en común, tenés broncas en común, tipos que no los podés ver, otros que te estiman, otros que a lo mejor hablan mal o te esquivan. Bueno, esa es la comunidad. Y nosotros tenemos que restaurar la comunidad. Y las comunidades se pueden restaurar, porque las restaurar en valores, en obras en común, en haciendo obras en común. Che, mirá, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver, llamemos al intendente, cambiémosle la cara a Ushuaia, que no hagan más edificios, esos bodrios, que hagan, que tengan todas las casas más o menos el estilo, o las calles, no importa, lo que sea. Cuyen, hay un autor argentino que se llama Cuyen, creo que en un libro que se llamaba la fenomenosofía. La fenomenología. No, fenomenosofía, porque en realidad lo que trataba de criticar era la fenomenología de Hegel, y él decía de que en realidad el ser humano no crecía a través de los ideales, sino que los ideales se formaban en la comunidad, y esos ideales eran la comunidad en sí misma que se trataba de expresar, y eso es el nosotros. El nosotros. El nosotros de Hegel. Hegel dice, el yo existe en la medida en que existe el nosotros. Porque el yo se hace con el nosotros. No, el nosotros es algo que nos determina. El yo solo, sí, podés pensarlo en forma solipsista, el yo, pero en realidad el yo se desarrolla a través del nosotros. Claro, crece y se desarrolla y a través del nosotros. Esto es así.
Y bueno, esta es la solución. Vos me vas a decir, pero es una solución de... Bueno, es la solución que yo veo desde la filosofía. Ahora, vos me decís la solución política, no sé, ni tampoco me quemo una sola neurona en pensarla, porque la verdad que es para desanimar a cualquiera. Esto es para desanimar a cualquiera. Lo que está sucediendo en Argentina es para desanimar a cualquiera. Pero bueno, hay que ser yo soy un realista esperanzado. Tengo esperanza en la aparición de nuevos dirigentes. Como yo te decía, Ayerbe me gusta mucho. Martín Ayerbe. Porque Martín Ayerbe, ¿qué pasa? Tiene voluntad de poder y está en potencia. ¿Me entiendes? No está en acto. Moreno no es malo, pero Moreno ya estuvo en acto. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno estuvo en acto, fue mi secretario. Ya no puede pasar a la potencia, ¿estamos? Porque ya estuvo en acto. Ayerbe no, Ayerbe está en potencia. Pero yo calculo que el mismo peronismo, el nacionalismo, el nacional justicialismo, por así decir, calculo que se va a unir, va a presentar batalla, pero lo que pasa es que se quedó, el partido lo maneja el kirchnerismo. Esto ha sido un golpe mortal. Y en este asunto, que es interesante entender de que quizás existe una división profunda dentro de lo que es el pensamiento nacional y popular dentro del peronismo. Claro. ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser un factor de unión? ¿Es posible una unión? Sí, es posible en la medida en que se determine claramente el enemigo. Mientras no se tenga claramente determinado el enemigo, no hay unión posible. Porque no se puede unir el pensamiento nacional por los hombres que lo integran. Ya está visto que no se puede unir. No se puede unir porque son muchas individualidades diferentes. El peronismo es como un gran naranjal, donde cada uno agarra la naranja que más le gusta, ¿me entendés? Entonces eso no lo unís más, porque está toda la arbitrariedad personal, individual. Eso no se puede unir. Lo que lo puede unir es si se determina un enemigo común. Si se determina claramente un enemigo común. ¿Y el enemigo común tiene que ser persona, tiene que ser un ideal, una forma de gobierno? Todas las cosas, pero para una elección tiene que haber gente que sea enemigo común. No puede ser solamente ideas. Porque las ideas no mueven a la gente cuando va a votar, lo mueven las emociones. Y las emociones están vinculadas a las personas. Entonces, por ejemplo, un descalabro de Milei sería algo positivo para el pensamiento nacional, un descalabro de Milei. Pero por ahora parece que el descalabro está por el lado del peronismo, porque esto que ha sucedido con Cristina Kirchner como presidente del PJ es el hundimiento absoluto del peronismo. Por eso crean partidos políticos distintos. Nadie le sale a decir que eso es una barbaridad. Y bueno, entonces todo eso le hace el juego, obviamente, le hace el juego al gobierno. El peronismo puede tener, el pensamiento nacional o como vos lo quieras llamar, puede tener alguna posibilidad si determina claramente el enemigo. Y las razones por las cuales ese es el enemigo. Para usted, ¿cuál es el enemigo actual del peronismo y de la patria? El propio peronismo. Hoy es el propio peronismo. ¿Por qué? Porque no tiene conducción, está disuelto, no tiene orden, no tiene conducción, está totalmente indefinido, no existe la sanción dentro del peronismo. Es ilimitado, no tiene límites, no está definido en su naturaleza, en su expresión. Por eso es el gran enemigo es el propio peronismo. Bueno, algunos han dicho que incluso he llegado a escuchar de personas relativamente, que por lo menos que se dicen serias, de que hasta el propio Milei es una vertiente del peronismo noventista y que de alguna manera sería incluso más peronista que el propio kirchnerismo. Bueno, ¿vos qué pensás de eso? Milei está tomando cosas que el peronismo no tuvo la valentía de tomar. Milei está haciendo cosas que el peronismo, los dirigentes durante
hablemos de este siglo, no nos metamos con el siglo XX. El siglo XXI, los 3 o 4 presidentes que tuvimos no tuvieron fuerza de tomar. No lo pudieron tomar, no tuvieron la fuerza, no tuvieron el impulso, no tuvieron la voluntad, no tuvieron la presencia. ¿Decisiones como cuáles? Vender el edificio del INTA, que está ahí, que es una inutilidad absoluta, y había un tipo 30 años viviendo arriba del techo con una prefabricada y ni el director sabía que estaba el tipo ahí. Para ponerte un caso así, sí, anecdótico. Cerrar Telam, por ejemplo. Eso es otra cosa. Vos sabés lo que es una oficina de publicidad política pagada por el Estado. Pagada por el Estado para que sirva al gobierno de turno. Telam se tenía que haber cerrado en el año 73. Cuando estaba el Bebo Granados y que estaba José María Villón, el secretario, ahí se tenía que ya haber cerrado Telam. Sin embargo, estuvo 40 años con periodistas, ¿a qué? Periodistas haciendo de ideólogos. No le sirvió a nadie Telam, nunca sacaron un artículo como Dios manda, nada. Una inutilidad absoluta, ¿no? O por ejemplo, Intergarco, Intergarco de Coso, de aerolíneas, la empresa esta Intergarco, que le robaba las valijas a la gente, que la dejaba en los aviones, que te afanaban, que trabajaban 15 tipos para llevar una valija. Bueno, son todas medidas que ha tomado él. ¿Por qué no las tomó el peronismo? ¿Por qué no las tomó el gobierno de Kirchner, de Cristina, de Fernández? ¿Por qué no tomaron? Porque no tuvieron la impronta, no tuvieron la valentía. Entonces lo que dicen esos hombres, y algo hay ahí. No es solo, no hay que leerlo a Milei linealmente. Yo creo que es un tema distinto, para mí está desequilibrado, pero bueno, es otro tema. Claro, tal cual. ¿Y qué reflexión le deja a usted el hecho de que algunos digan de que Argentina no tiene un pensamiento criollo? ¿Cuál sería el pensamiento criollo de la República Argentina, teniendo en cuenta la filosofía de la República Argentina, si es que tiene? La filosofía argentina fue bastardeada por los propios profesores de filosofía. Ya desde el comienzo. Desde el comienzo, los grandes próceres de la filosofía argentina, como Alejandro Korn o José Luis Romero, los grandes próceres bastardearon la filosofía, porque dijeron que la filosofía argentina había comenzado en 1810 y había empezado en 1602. Se comieron 200 años. Y son así. ¿Qué puedes esperar? No se puede esperar nada. Yo acabo de sacar un libro sobre historia de la filosofía en Argentina. Nuestros orígenes no son en 1810. Nuestros orígenes comienzan hace 500 años. Este es el tema. Entonces, si vos no tenés en cuenta lo que pensaron durante 300 años antes que vos, ¿y qué es esa gente? Como son tan inclusivos, son tan ilustrados y no tienen los tipos que vivieron y sufrieron, hicieron esta patria durante 300 años. ¿Qué filósofos son? Filósofos de pacotilla. Filósofos de pacotilla. Hemos tenido buenos filósofos, sí, pero estos buenos filósofos se murieron, desaparecieron, fueron olvidados, fueron ocultados. Porque hay todo un prejuicio. Ahí están las megacategorías. Es el pensamiento políticamente correcto, el pensamiento ilustrado, el pensamiento de la universidad. Esta universidad, que es la Universidad Pública Argentina, que no sirve prácticamente para nada, que son oficinas ideológicas, que son unidades básicas, o comités, porque básicamente las universidades públicas las manejan los radicales desde el año 55, cuando fue que se produce el gran quiebre de la inteligencia argentina, cuando echan a los mejores profesores, cuando echan a los mejores filósofos, los dejan sin trabajo, y toman los radicales con José Luis Romero. Esos son.
Ellos son, por eso es el coto de casa de ellos. Por eso tiró la bronca ¿cómo se llama el presidente del Partido Radical? El economista joven, que era de Cristina, claro, Lustó tiró la bronca, porque es la caja de ellos. El vicepresidente del Partido Radical es subdirector de la Universidad de Buenos Aires. Entonces no tienen que rendir cuenta de nada. ¿Y por qué no quieren? Porque ellos se apoyan en la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria es otra mentira. Porque las universidades no tienen que estar al margen de las necesidades de la comunidad. Tienen que investigar a partir de las necesidades de la comunidad. ¿De qué me importa a mí saber si en la filosofía del derecho Hegel dice Sittlichkeit o Moralitat? Yo lo que quiero es que los tipos que están en Argentina, a ver qué es lo que pueden producir acá en Ushuaia y en qué puede colaborar la universidad en Ushuaia. No, dice, que investiguen, yo qué sé, el mosquito de la pera y la manzana, como hace la Universidad de Mendoza. Y no perder el tiempo con cosas que no son, o querer ser más erudito que los europeos en filosofía, que no se puede. No se puede, porque ellos tienen acceso a los materiales primarios, nosotros no. Es terrible, ¿no? Decía la filosofía argentina. Tuvo filósofos, pero los tipos están condicionados y enseñan siempre lo mismo. Enseñan al napolitano ingeniero, el hombre mediocre, cuando el mediocre era ingeniero. Entonces te hace leer El hombre mediocre. Si el mediocre es ingeniero, es una porquería de libro. Todos los profesores dan a José Ingenieros. ¿Me entendés? A Ramos Mejía, la psicología de Ramos Mejía que era un orate, que entonces como era antirrosista, escribe un libro de la psicología patológica de Rosas. Esto es lo que dan. Pero no dan a Ernesto Quesada, no dan a Osvaldo Mañasco, no dan a Lugones, ¿me entendés? No dan a Macedonio Fernández. No, todo eso queda al margen, eso nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Porque hay prejuicios. Porque hay prejuicios. Entonces la filosofía argentina es interesante. Es una de las filosofías más consolidadas de América. Pero anda a explicárselo. Yo en 55 años no lo pude explicar. Que venga otro. Que lea mi libro y otro escriba mejor que yo. ¿Cómo se llama su último libro? Filosofía Argentina, una versión disidente. Ya está impreso y todo. Editorial Docencia de Buenos Aires. Y después te puedo pasar el teléfono y se puede comprar. Bueno, muchísimas gracias, no, Alberto. Podemos hablar 200 millones de cosas, pero bueno. No sé si me excedí. No hay ningún tipo de exceso. ¿Dije alguna mala palabra? No, pido disculpas. Todavía no. Bueno, gracias. Tiene tiempo todavía. No hay que decir malas palabras. Una pregunta en serio. ¿Las palabras pueden ser malas o buenas? ¿O pueden ser oportunas o inoportunas? Oportunas e inoportunas, y la maldad de las palabras responde a la intención del locutor. Bueno, ¿puedo? ¿Viste los chicos que se dicen ellos, ¿qué haces, boludo? Claro. Es una mala palabra. Sin embargo, un chico le dice a otro, ¿qué haces, boludo? ¿Cómo andás, boludo? No es un insulto. ¿Ves que es la intención del locutor? Claro, es mala según la intención. La intención del locutor. Del que habla. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. ¿Querés dejar alguna última reflexión para los fueguinos a los cuales te recibieron y para la gente que va a ver? Que conserven el espíritu hospitalario, que conserven esta ciudad y que la puedan disfrutar. Muchísimas gracias.